Imagina vivir bajo el constante sonido de sirenas antiaéreas, con explosiones que sacuden el suelo y destruyen todo a su paso. Así fue la realidad para miles de habitantes de Barcelona entre 1937 y 1938, durante uno de los capítulos más devastadores de la Guerra Civil Española. Los bombardeos italianos no solo arrasaron la ciudad, sino que dejaron una marca indeleble en su historia y en las vidas de quienes sobrevivieron. Pero, ¿por qué Barcelona fue elegida como objetivo? ¿Qué buscaban realmente los aviones italianos al sembrar el terror en esta ciudad? En este vídeo, exploraremos los motivos detrás de los bombardeos, las tácticas empleadas y las desgarradoras historias de sus víctimas. Quédate hasta el final para descubrir cómo este evento cambió para siempre la percepción de la guerra aérea y marcó un oscuro precedente para los conflictos futuros. La Guerra Civil Española, 1936 a 1939, fue mucho más que un enfrentamiento interno entre el bando republicano y el nacionalista. Desde sus primeras etapas, el conflicto se internacionalizó, atrayendo el interés y la participación activa de potencias extranjeras. Para Italia, liderada por Benito Mussolini, la guerra representaba una oportunidad única de expandir su influencia en el Mediterráneo y fortalecer su alianza con Francisco Franco. Italia, junto con Alemania nazi, se convirtió en uno de los principales apoyos del bando nacionalista. Mussolini envió miles de soldados, así como tanques, aviones y artillería, en un esfuerzo por asegurar la victoria de Franco. Este apoyo no era solo militar. Mussolini veía en la guerra una oportunidad para probar la eficacia de sus tácticas militares y consolidar su posición como líder fascista en Europa. Entre las contribuciones italianas, destacó la aviación legionaria, una fuerza aérea compuesta por modernos aviones de combate y bombarderos diseñados para destruir objetivos estratégicos y sembrar el pánico entre la población civil. Este tipo de bombardeos, conocido como bombardeo de terror, buscaba desmoralizar al enemigo y presionar a sus líderes para rendirse. En 1937, Barcelona se había convertido en uno de los bastiones más importantes del bando republicano. Como centro industrial y político, la ciudad era clave para el esfuerzo de guerra republicano. Además, su resistencia simbolizaba la fuerza y determinación del bando antifascista, lo que la convirtió en un objetivo estratégico para los nacionalistas y sus aliados. Sin embargo, los bombardeos sobre Barcelona no solo tenían un propósito militar. Para Mussolini, también eran una oportunidad de demostrar el poder de la aviación italiana y su capacidad de llevar la guerra al corazón del territorio enemigo. Esto marcaría el inicio de una campaña de bombardeos que tendría consecuencias devastadoras para la ciudad y sus habitantes. El primer gran bombardeo sobre Barcelona ocurrió en 1937, pero fue en marzo de 1938 cuando la campaña alcanzó su punto álgido. Durante 3 días consecutivos, entre el 16 y el 18 de marzo, los aviones italianos lanzaron más de 40 toneladas de bombas sobre la ciudad, causando una destrucción masiva y dejando miles de muertos y heridos. Los ataques fueron llevados a cabo por bombarderos Savoia Marchetti SM-79, conocidos por su capacidad para transportar grandes cargas explosivas. Estos aviones despegaban desde bases en Mallorca, una isla controlada por las fuerzas nacionalistas, y realizaban incursiones nocturnas y diurnas para maximizar el impacto psicológico en la población. Una de las estrategias más crueles empleadas por los italianos fue el uso de ataques escalonados. En lugar de lanzar todas las bombas en un solo ataque, los aviones realizaban múltiples incursiones a lo largo del día y la noche. Esto obligaba a la población a permanecer en constante estado de alerta, corriendo a los refugios antiaéreos cada vez que sonaban las sirenas. El objetivo de esta táctica no era solo destruir infraestructuras clave, sino también sembrar el pánico y la desesperación entre los habitantes de Barcelona. Los testimonios de la época describen cómo las familias vivían bajo un miedo constante, temiendo que cada sonido de un avión pudiera ser el último que escucharan. El impacto de los bombardeos fue devastador. En pocas horas, barrios enteros quedaron reducidos a escombros. Entre los objetivos atacados se encontraban fábricas, estaciones de tren y edificios residenciales, lo que resultó en un alto número de víctimas civiles. Se calcula que más de 1,000 personas murieron durante los bombardeos de marzo de 1938, mientras que miles más resultaron heridas. Muchas de las víctimas eran mujeres y niños, atrapados en sus hogares o en las calles cuando las bombas comenzaron a caer. Detrás de los números y las estadísticas, los bombardeos en Barcelona dejaron un rastro de tragedias personales que ilustran el impacto humano de este capítulo oscuro de la Guerra Civil Española.
Estas historias de supervivencia, pérdida y dolor reflejan cómo los ataques aéreos transformaron para siempre la vida de miles de personas. Como son las historias de una madre y sus hijos. Uno de los relatos más conmovedores es el de una madre, Teresa, que vivía en el barrio del Raval. El 17 de marzo de 1938, mientras preparaba la comida, sonaron las sirenas que advertían de un ataque inminente. Teresa agarró a sus dos hijos pequeños y corrió hacia el refugio antiaéreo más cercano. Sin embargo, antes de llegar, una explosión sacudió la calle y los escombros bloquearon el camino. Teresa sobrevivió, pero sus hijos no corrieron la misma suerte. Este episodio, aunque trágico, fue solo uno entre miles de relatos similares que marcaron a las familias de Barcelona durante los bombardeos. Los refugios antiaéreos se convirtieron en lugares de vida y muerte, donde la desesperación era una constante. La construcción de refugios antiaéreos. Ante la intensidad de los ataques, los habitantes de Barcelona comenzaron a construir refugios subterráneos en un esfuerzo por protegerse de las bombas. Muchos de estos refugios fueron construidos por los propios vecinos, utilizando herramientas rudimentarias y trabajando largas horas en condiciones precarias. Uno de los refugios más emblemáticos es el Refugio 307, ubicado en el barrio de Poble Sec, que hoy en día se conserva como un testimonio de la resistencia de los barceloneses. Estos refugios no solo ofrecían protección física, sino que también se convirtieron en un símbolo de solidaridad y esperanza en medio del caos. Testimonios de supervivientes. Los relatos de quienes vivieron los bombardeos revelan el profundo impacto psicológico de estos ataques. Muchas personas describen cómo el sonido de las sirenas antiaéreas y las explosiones les persiguió durante años, incluso después del fin de la guerra. Para algunos, el miedo se transformó en trauma, afectando su capacidad para llevar una vida normal. Un testimonio destacado es el de Joan, un joven de 12 años que vivía cerca de la Plaza de España. Joan recordaba cómo las noches eran las más aterradoras, ya que los bombardeos nocturnos a menudo cogían a las familias desprevenidas. Cada vez que escuchábamos los motores de los aviones, pensábamos que no veríamos el amanecer, relató años después. Los bombardeos de Barcelona no solo tuvieron un impacto devastador a nivel humano, sino que también generaron importantes repercusiones políticas y estratégicas tanto dentro como fuera de España. Los bombardeos despertaron una oleada de indignación en la comunidad internacional. Periodistas y corresponsales extranjeros, como George Steer del The Times, escribieron reportajes detallados que denunciaban la crueldad de los ataques. Las imágenes de los cadáveres entre los escombros y los barrios devastados aparecieron en periódicos de todo el mundo, generando simpatía por la causa republicana. Sin embargo, la condena internacional no se tradujo en acciones concretas. Las democracias occidentales, como Francia y Gran Bretaña, adoptaron una política de no intervención que permitió a las potencias fascistas, como Italia y Alemania, continuar apoyando a Franco sin consecuencias. Desde la perspectiva italiana, los bombardeos buscaban desmoralizar a la población republicana y debilitar su resistencia. Aunque los ataques causaron un enorme sufrimiento, no lograron su objetivo principal. En lugar de rendirse, los habitantes de Barcelona demostraron una resiliencia extraordinaria, reconstruyendo sus hogares y continuando con su vida cotidiana a pesar de las adversidades. Además, los bombardeos reforzaron el odio hacia los fascistas entre la población republicana, motivando a más personas a unirse al esfuerzo de guerra. Ambos bandos utilizaron los bombardeos de Barcelona en su narrativa propagandística. Para los republicanos, los ataques eran una prueba de la barbarie fascista y la inacción de las democracias occidentales. En contraste, los nacionalistas y sus aliados italianos justificaron los bombardeos como una táctica militar legítima para acelerar el fin de la guerra. Los bombardeos de Barcelona plantean una pregunta fundamental: ¿fueron un crimen de guerra o simplemente una estrategia militar dentro del contexto de un conflicto bélico? Desde un punto de vista moderno, los ataques contra la población civil de Barcelona son considerados un claro ejemplo de crímenes de guerra. Los bombardeos deliberados contra objetivos no militares violan los principios del derecho internacional humanitario, que prohíbe el uso de la fuerza contra civiles. Los bombardeos de Barcelona sentaron un oscuro precedente en la historia de la guerra aérea. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, tácticas similares fueron empleadas por ambas partes en ciudades como Londres, Dresde y Hiroshima. Esto demuestra cómo la Guerra Civil Española fue un laboratorio para las estrategias de terror aéreo que definirían los conflictos posteriores.
Los bombardeos de Barcelona no fueron simplemente un capítulo trágico de la Guerra Civil Española, representaron un cambio en la naturaleza de los conflictos armados, en los que las ciudades y los civiles comenzaron a convertirse en objetivos directos. Estas tácticas brutales no solo buscaron destruir infraestructuras, sino también quebrar el espíritu de los habitantes. Sin embargo, en lugar de rendirse, los barceloneses demostraron una resiliencia que se convirtió en un símbolo de resistencia y humanidad en medio del horror. La tragedia de los bombardeos de Barcelona nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria histórica. Solo reconociendo el sufrimiento y las injusticias del pasado podemos evitar que se repitan. Estas historias no deben ser olvidadas, especialmente en un mundo donde los conflictos siguen afectando a las poblaciones civiles. Los relatos de quienes vivieron los bombardeos nos invitan a reflexionar sobre el costo humano de la guerra. Más allá de las estrategias militares y los intereses políticos, son las vidas de hombres, mujeres y niños las que se pierden en cada conflicto. Recordar sus historias es un acto de justicia y empatía. ¿Qué opinas de los bombardeos de Barcelona? ¿Crees que fueron una estrategia militar legítima o un acto inhumano? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. Si este vídeo te ha impactado, compártelo para que más personas conozcan esta historia y sus lecciones. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más capítulos ocultos e impactantes de la Guerra Civil Española.